de un pasado, dolores y ataduras que del vientre yo arrastro. Y hoy descubro que me frustra. Jesús libera, rompe mis cadenas. Solo en ti está mi verdad, que sanará mi vida entera. Jesús libera, rompe mis cadenas. Solo en ti está mi verdad, que sanará mi vida entera. Y al escuchar tu palabra, sanaré de mis heridas. Seré libre al permitirme experimentar de tu amor. Ven sobre mi vida, Señor. Jesús libera. Usted está cansado de entrevistas. Perdón. Debe estar cansado. Buenos días, familia de Radio Encuentro, familia de Vivencias de Fe. Yo soy Sandra Heil, presentadora de este programa, y esta mañana con nosotros, Su Excelencia, el Obispo Joe Vázquez, Obispo de la Diócesis de Austin. Bienvenido al programa, Obispo Joe. Gracias, Sandra. Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Es un placer estar aquí en este programa. Es primera vez que te acompaño, entonces para mí es un placer. Gracias, para mí también. Es un honor, es una bendición tenerlo aquí. Y como la promesa es deuda, le tenemos a nuestra comunidad hispana su presencia hoy en día. Pero antes de comenzar el programa, Obispo Joe, yo siempre le dedico este espacio al Espíritu Santo. Así que si me permite, ¿Cómo no? yo voy a hacer la oración y ponernos en manos de ese Dios que nos ama y que nos protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, esta mañana venimos a alabarte, a glorificarte y a bendecirte. Esta mañana te damos las gracias por un día más de vida, donde nos das la oportunidad de servirte. Ante ti, Señor, tu Hijo Joe, a quien has bendecido con el cargo de obispo de nuestra diócesis, nuestro pastor, a quien venimos a conocer hoy. Espíritu Santo, te pedimos nos derrames tu luz esta mañana para que a través de ella podamos ver el corazón de tu Hijo. Hermosa Virgen María, arrópanos con tu manto santo y regálanos tu ternura de madre esta mañana. Pedimos esto en nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, Obispo Joe, qué alegría tenerlo aquí. Gracias. Pongámonos cómodos para empezar esta aventura, ¿verdad?, de la vida de nuestro obispo, un hombre que conocemos detrás de un título, obispo, ¿verdad?, pero que tuvo una niñez, que fue niño, que fue adolescente, que fue adulto mayor. Entonces, quiero que empecemos nuestra entrevista contándonos un poquito de quién es usted. Como niño, cuéntanos de cuántos hermanos tiene, su mamá, su papá. Claro. Yo nací en una pequeña comunidad, se llama Stanford, Texas, que está al norte de Texas. Entonces nací allí. Mi papá, Juan Vázquez, mi mamá, Elvira Juárez Vázquez, y éramos 6 en nuestra familia. Somos ahora 5. Perdí un hermano hace casi más de 20 años atrás que murió en un accidente. Pero vivimos en una casa sencilla nosotros. Interesantemente para mí, yo creo, porque vivíamos en un vecindario donde a un lado estaban mis primos hermanos, mis tíos vivían en una casa, al otro lado vivían también los primos segundos, los primos terceros. A una calle atrás vivían mis abuelitos y mis tatarabuelos también, mis tíos grandes. Era como
comunidad de familia, yo diría, el vecindario. Entonces, para mí fue muy, muy impresionante. Todavía voy a ese lugar porque me recuerda mucho de mi niñez, porque ahí nací, ahí caminé, ahí iba por las calles jugando con mis primos, con mis hermanos. Entonces, para mí la familia era muy esencial y sigue siendo muy esencial. Qué lindo recuerdo. Y como toda familia latina, ¿verdad? Estamos rodeados de nuestra familia. Sí. Y yo creo, esa es la raíz de la fundación de nuestras familias, es estar juntos, es convivir, es comer, es reírnos, es jugar, Claro. ¿verdad? Cuéntanos una anécdota de sus papás y de sus hermanos. Siempre me acuerdo de ellos. Ya falleció mi mamá, ya tiene 18 años, 15 años que falleció. Pero me acuerdo siempre nuestro tiempo juntos, especialmente en las fiestas grandes de Navidad, de Pascua. Nos reunimos todos juntos y siempre tiene que ser parte de la reunión, era siempre comer. Entonces mi mamá hacía sus platillos favoritos para todos nosotros y todos nos rodeábamos ahí como familia. Entonces eso para mí siempre me recuerda algo muy especial. Y me acuerdo especialmente del tiempo de Navidad, porque a mi mamá le gustaba cantar. Entonces, le gustaba cantar. Entonces, todas las canciones del tiempo de las fiestas, ella cantaba. En la cocina estaba cantando y cocinando, pero cantando siempre, muy alegre. Ella, para mí, eso siempre me acuerdo de mi mamá. Y entonces, todos nosotros unidos, ahí me acuerdo, todos celebrábamos juntos, compartíamos juntos. Como una familia regular, normal. Entonces, así es parte de mi historia como obispo. Y de esos hermanos, cuéntanos alguna anécdota con sus hermanos. Me acuerdo, siempre jugábamos todos porque todos éramos de un año aparte. Entonces, yo era el mayor, y luego mi hermana, y luego mi hermano, y luego mi hermana, y luego mi hermano, y luego mi hermano. Entonces, 6 en la familia. Y podíamos, yo siendo el mayor, yo era el que mandaba, entonces yo daba la dirección, que decía a otros, hagan esto, hagan lo otro, pero a veces no querían, entonces nos metíamos también en discusiones, en conversaciones fuertes, entonces esa era parte también de lo que hacíamos, pero al fin del día, otra vez pacíficamente, como hermanos y como familia, nos cuidábamos mucho, y siempre hasta la fecha nos cuidamos todavía nos reunimos. Hace unas semanas atrás estuve con mi familia para celebrar las Pascuas. Entonces fui con mi hermana, estuvo mi hermano, mi hermana, todos nos reunimos, conversamos, tuvimos una cena grande y con los sobrinos también compartiendo con ellos. Para mí fue muy, muy bonito. Sentamos afuera, oímos música y conversamos, reímos, pero todo muy bien. Así me acuerdo. Esas cosas para mí son muy importantísimas. Qué lindo. Obispo Joe, siendo el hijo mayor, sí, ¿verdad? Y el cabecilla de indios, cuéntanos alguna de sus travesuras y que hoy en día, al recordarla, le trae una sonrisa. O sea, esa risa linda que tiene. Sí, no, pues para mí, me acuerdo cuando iba a la escuela, los primeros años estuvieron muy bien. Tuve unas maestras excelentísimas que me ayudaban mucho en la vida. Pero llegué al tercer nivel y en ese nivel tuve dificultad con el inglés. Entonces, porque mis abuelitos, mis tíos grandes nos criaron, entonces la primera idioma que yo aprendí fue el español. Entonces, eso fue lo primerito. Entonces, cuando entré a la escuela, para mí fue dificilísimo aprender el inglés. Y lo que hacía, mi papá me llevaba a la escuela, me dejaba allí, yo fingía como que iba a entrar a la escuela y luego me iba por detrás del edificio y luego me regresaba a estar con mi abuelita. Y mi abuelita entonces ahí me cuidaba hasta mediodía. Y pues, después le llamaba a mi papá y decía, aquí está tu hijo, necesitas regresarlo otra vez. Y me llevaba otra vez. Lo hice varias veces y me acuerdo, él me decía, no, tienes que ir a la escuela, tienes que aprender el inglés. Eso me ayudó muchísimo porque dije, tengo que aprender el inglés y lo voy a aprender bien. Y eso me dio esa energía, esa fuerza, ese ánimo para poder aprender el inglés. Y gracias a Dios pude hacerlo.
y todo por la bendición de Dios. Exacto. Pero yo me acuerdo muy bien que corría de la escuela y me iba a la casa. Travieso, Sí, sí, travieso. sí. Oh, se enojaba muchísimo mi mamá porque mi mamá también, los dos trabajaban. Y cuando regresaba del trabajo me decía, ¿por qué sales de la escuela? Tienes que estar ahí, tienes que aprender. Ajá. Es por eso te mandamos a la escuela para que aprendas bien. Sí. Pero esas cosas yo me acuerdo muy bien. Además también, porque mis hermanos también íbamos a la misma escuela. Después de la escuela teníamos que ir a doctrina, a instrucciones religiosas. Íbamos caminando y yo decía, vamos a tomar todo el tiempo para no llegar exactamente. Las monjas nos estaban esperando en la iglesia para darnos entonces esas instrucciones religiosas. Pero nosotros jugábamos todo el tiempo para poder llegar despacio y lentamente o llegar tarde y no tener que estar ahí entonces tanto tiempo. Pero me acuerdo también de eso, y ahora mis hermanos nos reímos de todo eso, Claro, platicamos de todo eso. Dices, ¿te acuerdas cuando eras así? ¿Te acuerdas que decías esto? ¿Te acuerdas que eras así? Es muy bonitas. Bonitos recuerdos, bonitos recuerdos. Obispo Joe, ¿cuál es su primer recuerdo de haber tenido fe? Me acuerdo que mis abuelitos y mis tíos grandes me llevaban a la iglesia. Ellos eran muy devotos y entre semana ellos tenían la práctica de ir a misa. Entonces yo era chico, joven, después de la escuela y decía, vamos a misa. Y con mis padres todavía estaban trabajando, yo los acompañaba. Me encantaba ir a la iglesia, ¿verdad? La iglesia era, para mí era una cosa grande. Entrar, yo era pequeño y me acuerdo muy bien, lo que sí me gustaba es jugar dentro de la iglesia y me metía debajo de las bancas, ahí andaba andando, pero mis abuelitos, mis tíos grandes me cuidaban mucho y me estiraban, ¿verdad? No, vente aquí, siéntate con nosotros. Sí. Pero me acuerdo muy bien viendo el altar al frente. Y me acuerdo todavía en ese tiempo, y eran los últimos años, yo creo, de la misa en latín. Todavía era en latín en esos días. Pero me acuerdo, me inspiraba mucho viendo el sacerdote, mis abuelitos, mis tíos grandes, muy llenos de devoción, con mucho amor para Dios. Y eso me inspiraba a mí, me inspiraba muchísimo. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me tocó mucho el corazón, me tocaba el corazón porque pensaba, es algo importante. Y también mis padres también eran gente de devoción, pero los que me inspiraban más eran mis abuelitos. Ese es por lado paterno, ellos me inspiraban. Por lado materna también mis abuelitos me inspiraban mucho, aunque ellos no eran católicos. Ellos eran de la comunidad Asambleas de Fe. Ajá. Entonces mi mamá nació de esa comunidad y se convirtió a ser católica cuando se casó con mi papá. Wow. Entonces y todavía nos reunimos con esa parte de la familia que todavía es protestante, sí, y nosotros somos los católicos, entonces, pero todavía tenemos esa conexión. Qué lindo escuchar esta vivencia de fe del obispo Joe, y mientras más hago entrevistas, obispo, yo reconozco y comprendo la importancia de los abuelos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Los abuelos son prácticamente los que siembran esas semillas, claro, de la fe. Son nosotros, yo no soy abuela todavía, pero ese es el trabajo que tenemos, ¿verdad? Porque los papás están ocupados o sí, porque tienen muchas otras cosas y en su mente sí tienen a Dios, pero no les corresponde hasta cierto punto porque la vida los lleva por otros rumbos. Sin embargo, claro, los abuelitos son los que agarran a uno y los apapachan y los quieren y entonces introducen esa semillita de la fe. Claro. Hermoso, igual le pasa a usted, ¿verdad? ¿Tenía alguna oración de niño o de adolescente? Yo diría, pues el Padre Nuestro, que para mí se lo aprendimos primeramente, sobre todo. Y después la Ave María. Entonces esas dos oraciones para mí eran muy importantes. Y más tiempo se pasaba y más esas oraciones son importantísimas para mí. Especialmente, como digo, el Ave María. Entonces para mí es importantísima porque eso es algo que yo aprendí por mi mamá, por mi papá y nos enseñaban muy bien. Hasta la fecha, gracias a Dios, tengo mi papá, ya está en un asilo.
pero es buen hombre. Siempre una cosa que tengo que pedirle, y lo he compartido ya varias veces, es que él tiene que darnos la bendición a nosotros. Cuando ya nos vamos, ya tenemos que decirnos adiós. Lo último que tenemos que hacer, toda la familia, todos mis hermanos, es que nos dé la bendición. Y para mí eso es algo muy importantísimo. Esa era parte de la tradición de mi abuelito, de mi abuelita. Entonces, ya cuando nos íbamos, después de haberlos visitado, siempre nos daban la bendición. Entonces, para mí todavía tengo esa práctica porque para mí es importante que mi papá, mi padre, me dé esa bendición de Dios. Entonces, eso para mí todavía lo guardo muy especial en mi corazón. Qué belleza. Es como que el Espíritu Santo me acaba de hablar y cuando el obispo Joe dice que siempre buscaba la bendición de su padre al final de una visita con su papá, es lo mismo que él hace con nosotros, sus ovejas. Cuando el obispo va y hace una misa y estamos en presencia de nuestro padre, nuestro obispo, nos da esa misma bendición. Gracias, qué buena comparación, qué sí, bueno, gracias. Es hermoso ver, ahí nos damos cuenta de cuando tenemos intimidad con nuestro padre biológico, se pasa a tener esa misma intimidad con Dios Padre. Entonces es importante, por eso es importante honrar al padre y a la madre, claro, ¿verdad? Claro. El cuarto mandamiento. Entonces, gracias por compartir eso, gracias. Obispo Joy, muy hermoso, muy hermoso. ¿Qué consejo nos da para que las familias permanezcan unidas? Yo diría lo primero es que se mantengan en amor, en caridad, en ese amor que nunca se puede separar, porque somos parte de una familia, entonces tenemos que amarnos todos juntos. No que, yo siempre lo digo, no hay ninguna familia perfecta. No existe, no existe. Tantas veces el Santo Padre me da tanto gusto saber que el Papa Francisco nos recuerda de eso. No existe una familia perfecta. No hay ninguna familia que es completamente perfecta. Pero lo he creído desde mucho, que sí hay familias buenas, sanas y santas. Y eso sí existe, eso sí existe. Hay conflictos, hay divisiones a veces entre familias, pero al final si la familia no se ama, no se mantiene fuerte, firme en oración, entonces es difícil mantenerse como hermanos, como buenos padres. Entonces, para mí la recomendación que yo doy es recen, oren como familia, vayan a misa. Esos momentos son tan importantes. No se olviden de hacer esas cosas porque eso es lo más bonito. Para mí es inolvidable todas esas oportunidades que Dios nos permite de podernos reunirnos, de orar. Y es orar no solamente cuando todo va bien, pero en momentos difíciles, cuando hay muerte en la familia, enfermedad en la familia, desempleo en la familia. Cuando hay dificultades, es el momento en que la familia debe de rezar y orar y unirnos. Así es. Y la oración es lo que nos permanece unida. Por ahí hay un dicho que dice, la familia que reza unida permanece unida, ¿verdad? Claro. Entonces sigamos el consejo de Obispo Joe y mantengámonos en oración para que nuestras familias sean santificadas, para que nuestras familias por medio de la oración sean consagradas a ese Dios que nos ama, que nos llama con su misericordia y que nos pide, vengan a mí. Nos vamos a una pausa musical y regresamos en un minuto.
Tendría... Regresamos con ustedes, con nuestra familia de Radio Encuentro y con su excelencia el obispo Joe Vázquez, quien hoy se sienta conmigo y con todos ustedes a conversar con nosotros acerca de su vida, acerca de su niñez, de su vocación, que vamos a empezar a hablar sobre esto en este segmento. Obispo Joe, sabemos, ¿verdad?, que las familias, o sea, yo pienso que para sacar vocaciones, la familia necesita ser una familia consagrada. Uh-huh. No necesariamente santa, pero que se consagre la familia para ofrecerle a los hijos a Dios y que Dios haga de ellos, de su voluntad, ¿verdad? En el caso suyo, ¿a qué edad siente usted, viniendo de una familia donde tenía esa semilla de la fe de los abuelos, donde la mamá, sí es verdad, ciertamente no era católica, pero desempeñaba su papel de madre con la religión que ella pues profesaba? ¿Cuándo nace ese sentimiento de ese llamado en su vida? Yo diría de muy joven, porque me acuerdo haber ido, como digo, con mis abuelos a misa, y cuando regresaba a mi casa con mi familia, reunía a mis hermanos y entonces tomaba una tortilla, y desde entonces podía ser la parte de celebrar la misa. Ajá. Me acuerdo, todos mis hermanos ahí los tenía juntos y yo como el sacerdote celebrando la misa y repartiendo la tortilla para todos mis hermanos. Entonces era de jovencito, yo me acuerdo eso. Entonces eso para mí permanece como esa semilla que comenzó a crecer y abrirse. Y ahora se abrió completamente después de muchos años. Ese era como un comienzo, yo diría. Era como un comienzo. Es jugar así, pero al mismo tiempo saber que tiene algo que ver con Dios, que Dios me estaba hablando. Ajá. Entonces yo lo sentí. Eso para mí es muy importante. Otra cosa, mucho le doy gracias a mi mamá, porque aunque era protestante, se convirtió a ser católica. Ella era la que era fuerte en la fe, porque dicen que las personas que son más fuertes en la fe son aquellas que se han convertido. Uh-huh. Y ella tomó muy seriamente ese compromiso. Era muy diferente en esos años, porque ella aprendió directamente de un sacerdote. Entonces se reunía semana tras semana hasta que ella por fin fue recibida en la iglesia católica. Y se casaron, entonces mis papás. Uh-huh. Pero para mí ella fue muy importantísima, porque ella era la que decía a mi papá, vamos a misa, vamos a rezar. Uh-huh. Entonces ella empujaba a mi papá y decía, vamos. Entonces ella fue esa fuerza que también yo comencé a ver, decir, es importante, tiene que ser importante también para mí. Uh-huh. Pero lo que fue de veras muy importante para mí, para de veras decidir por el sacerdocio, fue cuando vino un sacerdote nuevo a nuestra parroquia. El sacerdote anteriormente era el padre Thomas Leahy. Entonces, él ya era grande, pero me acuerdo que él nos visitó en nuestra casa, bendició nuestra casa, nuestro hogar, y él dijo, de aquí va a salir una vocación. Eso lo dijo mucho antes, todos éramos chiquitos. Y mi papá siempre y mi mamá siempre se acordaban de eso. Él murió y vino otro sacerdote, joven. Yo diría que tendría como unos 36 años, 34 años quizás. Pero vino y animó tanto a la parroquia. La parroquia parecía que estaba muerta, pero él dio vida a esa parroquia. Y mis padres se involucraron mucho en esos años y nos trajeron también a toda la familia. Varios otras familias también participaron en esto. Entonces, para mí fue una bendición tremenda, porque yo también me atraía y comencé a ver a ese sacerdote y me decía, me encanta ese gozo y alegría que tiene él. Yo quiero eso. Uh-huh. Yo deseaba eso. Era joven, ya estaba en la escuela, ya en el colegio, ya estaba, pero yo decía, yo quiero eso, lo que él tiene. Y eso es lo que me impulsaba a mí y me daba ánimo a mí. Y cuando le presenta esta idea a sus papás, quiero ser sacerdote, ¿cómo fue la respuesta de sus papás? Mi papá estaba completamente opuesto.
Yo creo como muchos padres hispanos, Sí. el papá no quiere que su hijo sea sacerdote. Mi papá era también un hombre que trabajaba mucho con el sacerdote. Entonces, él se acordaba muy bien, él lo acompañaba, y iban a visitar familias o tenían que celebrar la misa, entonces acompañaba al sacerdote. Él estaba presente. Pero yo creo él siempre tenía este pensamiento que era una vida dura y difícil y de sufrimiento y de que no iba a haber familia y no iba a haber hijos. Y como yo era el mayor, entonces él no quería eso. Mi mamá, al opuesto, si eso te hace feliz, eso es lo que yo quiero que seas. Entonces, es el contraste, ¿verdad? Sí. Que existe entre un padre y una madre. Ahora, mi papá pues siempre es muy orgulloso ahora que ya soy sacerdote y después obispo. Claro. Entonces, él es el que el primero que me está promoviendo delante de todos. Entonces, él es el que de veras es muy orgulloso. Pero para mí, esas son las situaciones en que me ayudaron muchísimo a crecer mi fe y después esa vocación. Obispo Joe, en sus años de párroco, como párroco, ¿hubo alguna experiencia que lo tocara fuertemente y por qué? Yo creo siempre hay varias. Yo creo una de las que me ha tocado siempre como sacerdote es acompañar una persona que está agonizando. Y he tenido esa experiencia con muchos, no con pocos, con varios, como párroco, acompañar personas allí, rezar con ellas. Me acuerdo en particular de una persona, Alberto Valenzuela y Magdalena Valenzuela. Entonces una pareja muy bonita, muy comprometida a la iglesia. Y era mi primera vez como ser párroco, entonces estaba muy enfermo Alberto y me habló Magdalena. Y como su familia no estaba en la ciudad, estaban lejos, no podían acompañar a su mamá a estar ahí con su papá que estaba agonizando. Entonces, cuando llegué, rezamos, lo encomendamos a Dios, le di los santos óleos, todo eso. Pero algo me decía, quédate aquí. Aquí está ella sola. Él ya estaba inconsciente, ya no podía responder. Y dije, yo tengo que acompañar a esta señora, tengo que acompañarla. Y ahí me quedé, ahí nos quedamos toda la noche. Y en la mañana, a madrugar, es cuando falleció él. Y siempre, cada año, me escribía ella. Yo me fui de ahí, de esa ciudad, me fui a otra ciudad, pero ella siempre me escribía, cada año me escribía. Y siempre recordándome, qué bueno que tú estuviste ahí conmigo, acompañándome en ese momento. Ya murió hace ya son como 5 o 7 años que falleció ella. Me dio tristeza que yo no pude estar ahí con ella, pero estaba en el valle donde vivía su hija, entonces allá falleció, allá murió. Pero siempre eso me ha quedado en el corazón, que es parte de ser sacerdote, tener que acompañar a personas en esos momentos difíciles. Pero son hermosos después. Eso iba a decir. Ese acompañamiento mandado por el Espíritu Santo, ¿verdad? A que esté presente en la vida de esta familia que está en sufrimiento, pero que cuando tenemos esa fe, ¿verdad? Y creemos en la promesa que Jesús nos pide, no tengan miedo, porque se encontrarán conmigo en una vida eterna. Entonces, la presencia suya como sacerdote en la vida de esta familia es reencontrarse con esa verdad. Claro. Estarán conmigo en la eternidad, ¿no? Claro. Eso es una belleza. Y qué lindo que el Señor lo escoge a usted, acompañar a familias, pues con personas, todos nos tenemos que morir, y definitivamente es un gran regalo tener un sacerdote al lado de una familia donde está experimentando el dolor de perder a un ser querido. Claro. Obispo Joe, ¿cuántos años después de ser sacerdote diocesano es nombrado obispo? Tendría, yo creo, ya eran 17 años de haber servido como sacerdote cuando fui nombrado. Me acuerdo muy bien de ese día. Yo me iba ido a casa a estar con mi familia porque era el día en acción de gracias. Entonces yo me fui a mi casa, celebré la misa y me fui.
Y cuando regresé, pues no habían celulares, teléfonos celulares en ese entonces, era antes de ese tiempo, pero había un mensaje ahí en la máquina de mensajes, ahí en el teléfono. Entonces escuché que era el nuncio. El nuncio era Monsalve, que era colombiano. Entonces él era el nuncio aquí en los Estados Unidos, diciéndome, soy el nuncio, por favor llámame. No me dijo nada más. Y entonces yo regresé el siguiente día y escuché el mensaje. Dijo, tengo que llamar. Me esperé un poquito. Dije, ¿qué serán? ¿Tiene que ser bueno o tiene que ser malas las noticias? No sé qué serán. Le llamé. Entonces sí, me dice, ¿eres tú? Sí, sí soy yo. Qué bueno. Dice, el Santo Padre te ha nombrado a ser obispo auxiliar de Galveston, Houston. Ajá. ¿Qué respondes? Entonces eso me tomó, es así. Yo le dije, pues señor obispo, le dije, tengo que pensar de esto, me da tiempo, puedo rezar, puedo tener un poquito de tiempo para pensarlo. Y dice, sí, tienes 3 horas. Entonces, dice, tienes 3 horas. Le dije, 3 horas, sí, dice, porque este anuncio tiene que hacerse en Roma. El Santo Padre lo hace primero allá en Roma. Entonces, esta respuesta yo tengo que mandársela hoy día. Entonces, le dije, bueno, deme las 3 horas. Y yo me fui a la iglesia a rezar esas 3 horas. Y lo único que le pedí a Dios Padre, le dije, Dios, si esta es tu voluntad, si ese es de veras lo que tú deseas para mí, dame una señal. Y la señal yo te la voy a pedir. Entonces yo le dije a Dios eso. Dije, si de veras esto es de ti, yo quiero esa señal. La señal que yo pido es tener paz en mi corazón. Y si no tengo paz en mi corazón, voy a saber que no es de ti esto. Y después de rezar ahí en la iglesia, sentí esa paz, esa calma, muy tranquilo. Y dije, esto tiene que ser de Dios. Entonces yo le contesté al nuncio, le dije, sí, acepto. Porque esa es la única cosa que hace, una respuesta es, el Santo Padre te ha nombrado, ¿aceptas o no? Esa es la única, la contestación, sí. Porque en realidad ya cuando uno es nombrado obispo, en realidad ya es de veras un obispo, es como Jesucristo que llama a los apóstoles. Uh-huh. Él les llama y ya son apóstoles desde ese momento, ese llamamiento. Entonces es ese momento también, eso lo pensamos igual que también cuando el Santo Padre nos llama, solamente queda aceptar o no aceptar. Es como la reafirmación, sí. ¿verdad? De su sí, al llamado que hace el Santo Padre en este caso, ¿verdad? Claro. Es como el llamado de Dios y es o me niegas, o me sigues o no me sigues. Esa es la única cosa. Exacto. Y es tan serio. Uh-huh. Y era en el tiempo de Juan Pablo II, cuando él fue el Santo Padre que me llamó a ser entonces obispo. Y me pasé después de 17 años de estar en la diócesis de San Ángelo, me pasé a Galveston, Houston, y conocía muy bien al arzobispo, el arzobispo Fiorenza. Él me había ordenado sacerdote 17 años antes, y entonces él vino también, fue el que me ordenó obispo. Es que es muy raro esa posibilidad, pero eso es lo que pasó. Él me ordenó sacerdote en San Ángelo y después me ordenó también obispo en Galveston, Houston. Y todavía lo amo mucho, lo quiero mucho. Todavía vive, tiene 90 años, 90 años, ya está retirado, ya está en un asilo, pero todavía. Qué lindo caminar esa jornada de fe suya. Obispo Joe, sabemos que su trabajo lleva muchos retos, ¿verdad? Sí. Que esto es de todos los días un sub y baja, de cosas buenas, cosas malas, cosas tristes, cosas que preocupan. Y sin embargo, sabemos que Dios está presente en nuestras vidas. Claro. Pero por su tipo de trabajo y por el tipo de trabajo de todos nosotros, siendo mamás, papás, lo que sea, entramos muchas veces en periodos de desierto, ¿verdad? Claro. Donde sabemos que Dios existe, pero no lo sentimos. ¿Ha tenido usted periodos de desierto? ¿Y qué hace para salir de él? Sí, yo también he pasado esos momentos
en que no siento, digo, Dios, ¿dónde estás? Ujú. ¿Dónde estás, Dios, en este momento que estoy pasando? Han sido momentos difíciles, por ejemplo, cuando murió mi mamá, murió después de haber sufrido mucho. Y para mí en ese momento, aunque sentía la presencia de Dios, después comencé a dudar, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué mi mamá sufrió tanto? ¿Por qué pasó este momento? Entonces, cuestiones así surgen, Ajá. son naturales. También en mi vida, viendo también mi papá sufrir, ya tiene muchos años, ya que está en asilo, varios años que está en el asilo más bien, pero está sufriendo. Yo sé que él ya no puede conversar como antes. Es difícil para mí poder entenderle. Lo quiero mucho, lo amo mucho. Gracias a Dios. Lo único que me da mucho consuelo es Dios, tú lo has permitido que todavía esté con nosotros. Entonces para mí es una gran bendición. Pero también hay momentos, por ejemplo, cuando un sacerdote dice ya no quiero continuar. Entonces, ese es difícil para mí, que me rompe el corazón, me duele y digo, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás en esa situación tan difícil, tan triste? Entonces, yo también esos momentos los paso. Me da mucho consuelo a mí saber, por ejemplo, que la Madre Teresa también pasó no solamente un desierto, un periodo, pero años que pasó así. Entonces fue algo increíble para mí haber sabido de que ella se sentía así. Al mismo tiempo todavía tenía esa alegría y daba ánimo a tantos otros. Y cuando veía a los pobres y los abrazaba, los acariciaba, como quiera tenía ese gozo, alegría que nunca perdió en su vida. Nunca perdió, nunca perdió. Y entonces cuando se siente desconsolado Sí. por ese Dios, que a pesar de que sabemos que está allí, ¿cómo llega la consolación de Dios? Yo para mí, yo tengo una gran confianza en la Virgen, en María Santísima, y eso es para mí, siempre rezando mi rosario, para mí me da mucho consuelo. Y quizás sea la repetición de las oraciones que me calman, que me dan tranquilidad. Entonces yo me siento, digo, aunque yo no te sienta, yo sé que tú estás aquí. Y si nuestro Señor Jesucristo mismo en la cruz, ¿verdad? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siente también esa distancia de Dios. Yo creo que nosotros también podemos sentirlo. Y no tenemos que pensar que somos tan perfectos que no podemos sentir eso. Eso para mí me da mucho consuelo, pero para mí la oración a la Virgen que acompañó a su hijo en la cruz hasta el último momento es tan importante para mí. Gracias por compartir eso. Obispo, yo puedo hacer esa relación de que a pesar de que Jesús Padre está allí, cuando nosotros hacemos el rosario, la madre viene a interceder por las oraciones de sus hijos. Y es esa madre que no solamente nos consuela a nosotros, pero en que en sus momentos más tristes y de agonía, llega la madre, ¿verdad? Claro. La madre de Dios a sostenerlo, a arroparlo, a darle esa ternura de madre que usted necesita, esa comodidad que se siente un hijo con una madre al recostarse sobre su pecho, ¿verdad? Claro. Ese sentimiento de amor y de ternura. Qué lindo saber eso, porque nosotros rezamos y hay gente que no reza el rosario y hay gente que no conoce la belleza de lo que es la Virgen María, pero sin ella no tuviéramos a Jesús, su hijo. Claro. No tuviéramos a Jesús. Entonces, llegar a conocer esa intimidad de madre, de la Madre María, en la vida suya y cómo lo consuela, nos da mucha esperanza para aquellos que no conocemos a la Virgen o aquellos que están distantes a la Virgen. No, claro. ¿Verdad? Me acuerdo siempre cuando murió mi hermano, tenía 26 años, dejó su familia, ya tenía hijos. Y me acuerdo, mis padres años después nos hablaban, decir, ese momento en que perdimos a nuestro hijo fue tan difícil porque dicen, ¿verdad? Uno no debe enterrar a sus hijos, ¿verdad? Los hijos deben enterrar a sus padres. Pero ellos nos contaban, mis padres, dice, cuando estábamos ya en la noche en la cama, rezábamos juntos nuestro rosario. Dice, es lo único que nos dio la fuerza para cargar ese peso tan difícil, esa pérdida de nuestro hijo. Entonces, para mí, me acuerdo de eso, digo, pues yo también me agarro del rosario,
me voy a asegurar en el rosario que me va a dar también ese consuelo. Qué lindo. Regresamos un minuto, nos vamos a una pausa musical para continuar con nuestro obispo Joe y su historia. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, aunque camine por... Regresamos con ustedes y nuestro obispo Joe, dejándonos conocer su corazón, su vida, sus historias, y seguimos con la entrevista. Obispo Joe, este año usted declaró el año de la iglesia doméstica, ¿verdad? Y la iglesia doméstica no es más que nosotros en la familia, demostrando amor, comprensión, esperanza. Y en base de esta analogía de iglesia doméstica es que lo hemos traído a la conversación, ¿verdad? ¿Por qué es importante que los padres sean los primeros, o sea, conozcamos de nuestros padres el ser caritativo? Sí, es importantísimo porque la familia es la base, el fundamento de la sociedad. Uh-huh. Si la familia está fuerte, va a estar la sociedad fuerte. Y si está débil o sufriendo la familia, va a estar entonces débil nuestra sociedad. Uh-huh. Entonces es dentro de la familia donde aprendemos primeramente quién es Dios. Al ver los ojos y la cara de nuestros padres, ahí encontramos a Dios. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Y eso para mí es tan importantísimo. El Santo Padre ha dado unas reflexiones muy hermosas sobre ese ver, que cuando Jesús ve a las personas, de veras las ve completamente como personas, con dignidad, con amor, con compasión, y eso es tan importante. Creo que en los ojos de nuestros padres debemos encontrar eso, ese amor que nos tienen. Es importante también porque ese espíritu de caridad entonces se pasa a los hijos, y entonces los hijos aprenden cómo ser también personas de caridad. Y eso es algo que uno tiene que aprender. Yo diría, no es solamente leer y decir esto es lo que voy a hacer, no. Si yo veo a mi padre que es una persona llena de caridad, que muestra esa compasión, primeramente entre esposos debe de existir eso, y después también entre los padres y los hijos. Si existe eso, entonces nos va a dar mucha fuerza y ánimo para seguir eso. Continúa todavía. Seguramente hemos visto familias que están sufriendo, que fracasan, divorcio, separación, todo eso también es algo que también afecta a las familias. Me acuerdo una vez, he estado en Roma y escuchando al Santo Padre, y dice, también esa es mi familia. Dice, eso también yo lo tengo en mi familia, eso existe. Y me dio tanto... no sé, que me inspiró en ese momento decir que lo dijo eso, dije, él también tiene familias así como las nuestras. Claro. Entonces, para mí eso es tan importantísimo. Qué increíble. Obispo Joe, ¿por qué se nos hace difícil
al ser humano, como ser humano. Reconocer que Dios es tan misericordioso y si nos encaramos, ¿verdad?, con ese Dios que nos ama y que no ve lo pecaminoso que somos cuando venimos, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación y pedimos perdón. Sin embargo, mucha gente se culpa Sí. y no aceptan ese perdón de Dios, lo que lleva entonces y conlleva a que el rostro de, por ejemplo, mis hijos, o sea, estoy hablando de una manera muy general, no puedan ver, ¿verdad?, ese rostro de Jesús a través de mí. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil aceptar que ese Dios nos ama incondicionalmente y que debemos de, el llamado para nosotros es de ser transparentes ante Dios, ante nuestros hijos? No le podemos esconder nada a Dios. Absolutamente. ¿Verdad? No le podemos, eso nos recuerda a Génesis, en el Adán y Eva en el paraíso. ¿Y por qué te escondes? Porque estoy desnudo, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros también nos escondemos ante ese Dios porque el pecado nos lleva a estar desnudos. Claro. A aceptar eso, pero eso también entonces nos pone una barrera que nuestros hijos no pueden ver. Sí. Eso, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar? Yo creo porque a veces con los ojos podemos hacer también mucho daño. Con los ojos también podemos juzgar, que dice el Santo Padre. Pero cuando Jesús nos ve, no nos juzga. Él siempre nos ve porque somos hijos de un Padre que nos ama tanto. Entonces, Él los ve como hermanos, que nos vino a mostrar la faz de nuestro Dios, que es una faz de misericordia para todos. Entonces, no es una mirada, ¿verdad?, con juzgar o condenar, pero más bien es una vista de misericordia. Entonces, eso es algo que para mí, siempre escuchando al Santo Padre, digo, qué bonito él que hace esto, porque ese es parte de su lema como Papa, ¿verdad? Que me has visto con ojos de misericordia. Ese es su lema. Entonces, ese lema de que me has visto con misericordia recuerda la vista, el encuentro entre San Mateo y Jesucristo. San Mateo, que era ese cobrador de impuestos y estaba cobrando impuestos. Llega Jesús, lo encuentra, lo ve y dice, lo ve y le dice, sígueme, y deja todo inmediatamente y comienza a seguirlo. Entonces el Santo Padre dice, ¿qué mirada sería esa que cambia completamente a San Mateo? Sí. Y a su vida nunca iba a ser igual. Después, reflexionando, el Santo Padre dice, ¿y cuál vista tuvo él con María Magdalena, con San Pedro? Todas estas personas dicen, nunca más sus vidas iban a ser igual. ¿Por qué? Porque tuvieron ese encuentro. Entonces, por eso el Santo Padre habla tanto de ese encuentro, que muchas personas no lo tienen y lo buscan, tienen hambre de ese encuentro, pero no lo tienen. No lo tienen, no lo saben encontrar o no están listos, porque el caminar, para mí, mi experiencia es que el caminar, Dios nos encuentra donde estamos. Claro. ¿Verdad? Y nos permite estar allí por una razón. Es en el caminar y en el compromiso que cada uno obtiene y ofrece, que Dios entonces le va abriendo las puertas. Ahora te abro esta ventana, mira lo que hay aquí, ¿verdad? Y tenemos que pasar por los sufrimientos para poder encontrar el momento donde Dios nos abre la ventana. Claro. Y ver el paso siguiente que nos corresponde dar. Y entonces esas palabras suyas, Obispo Joe, son tan importantes y tienen de su boca, traen una ternura al corazón de todos los que nos escuchan ahorita mismo, que no le tengamos miedo a la mirada de ese Dios, porque ese Dios nos juzga. Claro. Nosotros somos los que juzgamos. Eso es, sí. Nosotros juzgamos. Entonces, amemos al Dios de misericordia. Busquemos esos ojos. En este caso, lo estoy viendo a través de sus ojos, esos ojos de no juzgar a nuestros hermanos, a nuestros padres. Nosotros tendemos a juzgar duramente. Claro. A nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Y con esa recomendación, con esa petición suya a través del Espíritu Santo,
busquemos los ojos del rostro de Jesús misericordioso para encontrarnos con Él. Yo sé que el mes de abril está designado con la temática de amar al prójimo, ¿verdad? Sí. Que la iglesia nos da la oportunidad de reflexionar en amar al prójimo. Háblanos un poquito de eso, amar al prójimo. Primeramente, ¿quién es el prójimo, verdad? El prójimo, yo diría, verdad, es como Jesús dice, verdad, en esa parábola en que habla del buen samaritano. El prójimo es la persona que Dios me pone al frente allí en mi situación o en mi vida, en el trabajo, en las tiendas, en estar juntos con mis amigos. La persona que está al frente allí, ese es mi prójimo. Y el prójimo es la persona que yo puedo ayudar o asistir. Entonces, en la parábola del buen samaritano, esa es la pregunta, ¿quién es mi prójimo? La pregunta de aquel joven era, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y Jesús dice, todos los mandamientos, ya los he hecho, los he cumplido, entonces ama también a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús da la parábola. Interesantemente, en esa parábola, las personas que deberían haber hecho el bien no lo hacen. El sacerdote, el levita, personas que estaban cerca de la fe hebrea, no hacen lo que deben. Ven al que está sufriendo ahí al lado y del camino y pasan. Pero el samaritano se conmueve de su corazón, tiene compasión y reacciona. Hace, inmediatamente va y lo toma, lo lleva, lo cuida y lo mantiene. Al último, dice Jesús, ¿quién fue entonces prójimo? Él, siendo buen judío, no puede decir el samaritano, porque entre los samaritanos y judíos no se llevaban. Entonces, dice, el que hizo el bien. No puede ni mencionar la palabra porque eran enemigos. Y solamente dice el que hizo el bien. Y dice Jesús, tú haz lo mismo. Y eso es. Entonces el prójimo es el que Dios me pone al frente, que yo puedo asistir, que yo puedo ayudar. Y no necesitamos andar buscando lejos. No. Dios nos va a poner al frente quién es el prójimo. Y tenemos que asistir a esa persona. Y lo que podemos dar, a veces es solamente presencia, a veces puede asistir en algo, puede ser de muchas maneras ese ayudar al prójimo, pero es estar con esa persona, estar con esa persona. Entonces el prójimo hoy en día creo que hay muchas oportunidades. El que está encarcelado, el inmigrante, el refugiado, la madre soltera, hermanos que están separados de su familia, el desempleado, el enfermo, todas estas son nuestras personas que son el prójimo. ¿Por qué? Porque Cristo está presente en esas personas. Entonces ahí está, es lo bonito de nuestra fe, que al servir y ayudar al hermano, al prójimo, Cristo está dentro, está ahí. Entonces estamos sirviendo a Cristo en ese momento. Sí. ¿Cuáles son algunas de las tentaciones que nos pueden impedir amar al prójimo? Yo creo que lo vemos a veces, es juzgar, condenar, racismo, todo eso. Es decir, yo me siento mejor que tú, soy más que tú, y entonces la persona delante de mí es inferior, o la trato como algo y no como alguien. Es persona que yo puedo manipular, controlar. Esas son las tentaciones de hoy en día que están destruyendo en realidad muchas sociedades. Sí. Porque ese juzgar, condenar, es terrible. Y eso es lo que destruye sociedades. Sociedades, países. Sí. Obispo Joe,
que vámonos un poquito para atrás sobre las vocaciones. Y yo sé que eso es muy importante para usted y es muy importante para la iglesia. Sin vocaciones, sin sacerdote, no tenemos a Jesús de Eucaristía. Entonces, ¿qué llamado le hace usted a los jóvenes, verdad? O a los, no sé cuál es la edad que se corta para poder un hombre ya a los que 30 años. ¿Hasta qué edad? No, todavía puede ser. Yo creo hasta 50 todavía 50, puede. bueno. Sí, ya cuando llegue a 50 ya más o menos ya. Ajá. Bueno, ¿qué les dice? Y a las mujeres, para tener la vocación de ser mujeres consagradas, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué cree usted que no, sobre todo en la comunidad hispana, no tenemos suficientes sacerdotes? Creo, primeramente, quiero decir, ¿verdad? Que en las familias hispanas, la familia siempre es primero. La familia es todo en realidad, porque ahí recibimos el amor, ahí está el consuelo, nos tienen que aceptar la familia. Familia es para nosotros tan importante, que es tan bonito, porque en realidad con ese amor en la familia debe de haber más vocaciones. Yo creo eso. Pero también los padres tienen que ya comenzarle a hablar a sus hijos de las vocaciones, de la posibilidad. No que ellos van a dar la vocación, no, pero tienen por lo menos que mencionarles a sus hijos. Esa es una posibilidad, tanto como la vocación matrimonial, la vocación sea soltera, la vocación entonces también sacerdotal o vida religiosa, es una posibilidad que Dios también nos da. Yo cuando celebro las confirmaciones, al terminar las confirmaciones les pido a los jóvenes, les digo, consideren la vida en servicio a la iglesia. Considérenla. Ustedes, jovencitas, consideren ser religiosas, hermanas religiosas, consagradas. Y a ustedes, jovencitos, consideren ser diáconos, sacerdotes. Entonces yo siempre les menciono, esta noche voy a celebrar una confirmación. Otra vez voy a mencionar esto al terminar la confirmación, porque eso es tan importante. Entonces, tenemos que animar y dar la posibilidad a que Dios Él es el que da la vocación, pero tenemos que abrir esas posibilidades. Si no, si las cerramos, nunca va a haber suficientes sacerdotes. Exacto. Y yo siempre admiro mucho a los sacerdotes, especialmente que vienen de otros países a servirnos aquí en nuestro país. Pero necesitamos nuestros sacerdotes nativos. Eso. Que nos comprenden, que hablan la lengua, que son de la cultura. Exacto. Entonces todo eso es tan necesario, porque si no, cuando yo oigo a alguien decir, yo quiero a alguien que hable mi lengua, pues denos tu hijo, sí. ¿Verdad? Tu sobrino. Exacto. Es hermoso, las vocaciones son hermosas. Lo que pasa que creo que también, obispo John, nos da miedo. Sí. Nos da miedo, y el miedo, como todos sabemos, no viene de Dios. No. Entonces tenemos que escuchar profundamente ese susurro delicado del Espíritu Santo, ¿verdad? Hijo, aquí estoy, sí. Ven a mí, y no tener miedo, y quitarnos esa estamos como cegados a la realidad de la vida sacerdotal, porque todo el mundo cree que los sacerdotes tienen una vida horrible, son unos aburridos, no tienen nada, no pasean, o sea, hay infinidad de cosas, ¿verdad? Claro. Sin embargo, la vida sacerdotal es hermosa porque su vida está unida a Dios, a ese Dios que ama, a ese Dios que protege, a ese Dios que guía. Entonces, estamos ya por terminar esta entrevista. Obispo John, muchas gracias por sentarse aquí conmigo, compartir con nosotros. Ese es el ser hombre, el ser niño, el ser obispo, el ser párroco, el ser hijo de Dios, gracias. A quien ha llamado a servirle a su pueblo. Le damos las gracias por estar aquí y queremos, antes de terminar el programa, que nos dé una bendición para todos los que nos escuchan, y que sepa que las puertas de Radio Encuentro siempre estarán abiertas para gracias. usted, para cuando quiera venir, para cuando quiera sentarse, a comunicarnos cualquier cosa, a decirnos chistes de juventud. Estamos con las puertas abiertas. Así gracias, Sandra, gracias. Sí. No, agradezco esta oportunidad, porque para mí ha sido de veras una oportunidad para poder conversar y de la fe, porque creo que eso es tan importante, que personas a veces no hablan de la fe. Exacto. Y de su vida personal, cómo Jesucristo nos ha tocado, cómo nos ha llamado, cómo nos ha visto con esa
ese amor y esa compasión. Gracias, gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Entonces pedimos la bendición de Dios para que venga sobre todos nosotros y especialmente pido por aquellos que están sufriendo en sus hogares, aquellos que están tristes, enfermos en los hospitales, sufriendo a causa de este virus y pidiendo por todos aquellos que necesitan la presencia de Dios en este momento. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos vemos el próximo jueves con otra vivencia de fe. Que Dios los bendiga. Yo tengo una historia, una angustia, un pasado, dolores y ataduras que del vientre yo arrastro. Y hoy descubro que me frustra. Jesús libera, rompe mis cadenas, solo en ti está mi